Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar sobre los animales. ¿Qué tipo de animales debemos comer? Dios puso una ley sobre los animales, sobre los mamíferos, sobre los animales de cuatro patas, como la vaca, como la mula, como el buey, como el caballo, como el camello, como el conejo, como la liebre, como el cerdo. Dios puso leyes sobre los animales. Dios también puso leyes sobre las aves, sobre el gallinazo, sobre el gavilán, sobre el pelícano, sobre el cuervo, sobre el íbir, sobre el murciélago. Dios puso leyes también sobre los animales que se arrastran sobre la tierra, sobre la víbora, sobre el cocodrilo, sobre el caimán, sobre la lagartija. Dios puso también leyes sobre los insectos. Dios puso leyes sobre todos los animales. ¿Qué animales son limpios? ¿Qué animales son inmundos? ¿Qué animales debemos comer y qué animales no debemos comer? Hoy en día la ley de los animales está olvidada. Muchas personas comen cerdo. Muchas personas de los animales de las aguas comen calamares, comen cangrejos, comen mariscos, comen camarón. Hay muchos animales inmundos, prohibidos, que no se deben de comer. Y la mayoría de las veces los comemos por ignorancia, porque no leemos la palabra de Dios, porque no conocemos la ley. Inclusive a los que leen la palabra de Dios, a los que conocen la ley, no obedecen la ley. ¿Por qué? Porque dicen, eso ya es pasado, eso es parte de la ley. Jesús trajo la gracia y la ley ya pasó. Hay muchas personas ladinas que usan la palabra de Dios como doble sentido. Tuercen la palabra de Dios y solamente agarran lo que les conviene, agarran lo fácil, lo que cuesta el sacrificio, no lo quieren pagar. No hacen nada por buscar a Dios, no hacen nada por temer a Dios, no hacen nada por obedecer a Dios, no hacen nada por guardar los mandamientos de Dios, no hacen nada por guardar la ley de Dios. Muchas personas usan la Biblia como doble sentido, solamente agarran lo que les conviene. Como por ejemplo el séptimo día. Muchas personas dicen, eso es pasado, eso ya pasó, está en el Antiguo Testamento. La ley ya no debemos obedecerla, porque Cristo pagó el precio. Cristo murió por nosotros. Y cuando se trata de guardar los mandamientos de la ley, como por ejemplo el séptimo día, como por ejemplo las fiestas solemnes a Jehová, como por ejemplo la ley de los animales, no lo hacen, desechan la ley. Pero cuando se trata de los diezmos, hay pastores que exigen los diezmos y maldicen al pueblo y maldicen a la iglesia y sacan lo de Malaquías: maldito soy la nación, porque todos me han robado. Y allí los pastores se creen levitas, allí los pastores se creen sacerdotes, ahí los pastores vuelven al Antiguo Testamento, pero no cumplen la ley, ni los mandamientos, ni la ley de los animales, ni las fiestas solemnes a Jehová, ni guardan los mandamientos. Los diezmos sí hay que darlos, pero hay que saber pedirlos. Los diezmos sí hay que darlos, pero hay que ganárselos. Hay que predicar la palabra de Dios, no vender la palabra de Dios. Los diezmos son opcionales para el creyente. Si queremos ser bendecidos por Dios, debemos guardar los mandamientos, debemos obedecer a Dios. Y cuando le pedamos algo a Dios, Dios nos escuchará. ¿Por qué? Porque obedecemos a Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Así como Daniel obedeció a Dios, temió a Dios. Daniel, cuando fue llamado por el rey Nabucodonosor, Daniel se propuso no contaminarse con los alimentos que les iban a dar. Y Daniel se guardó para Dios, comió legumbres, comió sanamente, comió lo que Dios dispuso, comió lo que Dios ordenó. Y por ese hecho, Dios estaba con Daniel, Dios bendecía a Daniel, Dios prosperaba a Daniel. Cuando Daniel le pedía algo a Dios, Dios se lo daba. Inclusive cuando Daniel le pedía a Dios que le revelara un sueño, Dios le revelaba el sueño. ¿Por qué? Porque Daniel obedecía a Dios, guardaba sus mandamientos, guardaba la ley de Dios, obedecía a Dios, temía a Dios. Inclusive cuando el rey Darío sacó un decreto
de que no se adoraría a ningún Dios más que a Él, Daniel siguió adorando a Dios, siguió orando para Dios y oró 3 veces, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y los sátrapas le dijeron al rey Darío que no obedecía su decreto y metieron a Daniel en el foso de los leones, y Dios estaba con Daniel, y Daniel no murió en el foso de los leones. Dios le tapó la boca a los leones. ¿Por qué? Porque Daniel obedecía a Dios, porque Daniel guardaba los mandamientos de Dios, guardaba la ley, aún la ley de los animales. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los animales. Daniel daba la vida por servir a Dios, daba la vida por obedecer a Dios. Hoy en día no obedecemos a Dios. Iglesias enteras contaminadas que no obedecen a Dios, que no guardan sus mandamientos, que comen de todo, comen cerdos, comen carne contaminada, comen carne inmunda, comen carne prohibida por Dios. ¿Por qué? Porque no hay temor a Dios, porque no lo obedecen, porque hoy en día nadie quiere pagar el precio, nadie se quiere sacrificar, nadie quiere obedecer a Dios. Solamente van a la iglesia a cantarle, solamente van a la iglesia a orar, solamente van a la iglesia a escuchar palabra de Dios. Pero fuera de la iglesia está la desobediencia, fuera de la iglesia está la mundanidad, fuera de la iglesia está la hipocresía, fuera de la iglesia no hay temor a Dios. Por eso hoy en día la presencia de Dios no está en las iglesias. Por eso hoy en día el Espíritu Santo no está en las iglesias. Por eso hoy en día no hay milagros, no hay sanidades, por la desobediencia del hombre, porque no tememos a Dios, no guardamos los mandamientos, no guardamos las leyes, no guardamos sus estatutos, no tememos a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Levítico capítulo 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis a estos: el camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Como ven, aquí Dios nos está diciendo qué animales debemos comer. De los mamíferos, como la vaca, el caballo, el camello, el burro, el buey, la oveja, la liebre, el conejo, el cerdo. De todos esos animales, Dios dijo: de los que rumían y tienen pezuñas hendidas, no comerán el conejo, no comerán la liebre, no comerán el camello. ¿Por qué? Porque rumían, pero no tienen pezuñas hendidas. Y del cerdo no comeréis. ¿Por qué? Porque no rumía, aunque sí tiene pezuñas hendidas. Dios allí prohibió esos animales, que no se comieran. Hoy en día se come cerdo. La carne de cerdo está muy buena, está muy rica, tiene mucha grasita y carnitas salen del cerdo. Personalmente yo he probado la carne de cerdo y hace muchos años probé el conejo. Aún no estaba en el camino de Dios. Probé la carne de cerdo por ignorancia, porque no había leído la palabra de Dios. Y si había leído la palabra de Dios, no le puse atención, no lo leí a fondo. Si queremos ser bendecidos por Dios, debemos guardar sus mandamientos, debemos guardar sus leyes, obedecer a Dios. Así como Daniel, que fue prosperado por Dios, que Dios estuvo con Daniel, lo bendijo, lo libró del foso de los leones. ¿Por qué? Porque Daniel obedecía a Dios, Daniel temía a Dios.
Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Como ven, hay leyes también sobre los animales que están sobre las aguas, sobre los peces, sobre los calamares, sobre el cangrejo, sobre el camarón. Todo aquel animal que no tiene aletas y no tiene escamas es inmundo, es animal prohibido. Hoy mucha gente come cócteles, come camarón, y el camarón está bien bueno, está bien rico, en cóctel, con chilito. Los ostiones, almejas, conchas, aún tortugas, calamares, pulpo, todo eso son animales prohibidos por Dios. ¿Por qué? Porque no tienen aletas y no tienen escamas. Hoy en día no se obedece a Dios, la gente come lo que quiere, no teme a Dios, ni aún lee la palabra, y aquel que lee la palabra la desecha. No hacen caso de la palabra de Dios, se hacen los desentendidos, se hacen como que no leyeron, como que no entendieron, y siguen en el mundo haciendo lo que a Dios no le agrada. Y de las aves, esas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somomorfo, el ibis, el camalón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la agubilla y el murciélago. Como ven, también en las aves hay animales prohibidos por Dios. La mayoría de estas aves prohibidas no se comen. Por conciencia, nosotros miramos a estas aves y decimos, esas aves están feas, son abominables, no se deben de comer. Es lo que pensamos y lo que imaginamos. Por eso, ahí en esas aves, la mayoría no las comemos. En Europa, en China, en Asia, esos tipos de personas no desaprovechan ningún animal, comen todo lo que se mueve, todo lo que se arrastra sobre la tierra, todo lo que hay bajo el mar, lo agarran y lo comen, no desaprovechan nada, comen hasta perros, comen hasta gatos, comen hasta ratones, comen murciélagos, comen todo, no desaprovechan nada. Y esas naciones están en la perdición, están en la desobediencia hacia Dios. Por eso hay muchas naciones pobres donde Dios no está con esas naciones. ¿Por qué? Por la desobediencia. Dios los entrega a guerras, los entrega a desastres, a calamidades, les da temblores, les da terremotos, les da catástrofes, les da lluvias, les da enfermedades, coronavirus, Omicron. ¿Por qué? Por la desobediencia. Porque el mundo hace lo que quiere y no obedece a Dios. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Como ven, hay leyes sobre los animales, sobre los insectos. Hoy en día también se come todo insectos, se comen grillos. En tacos hay muchos insectos, escarabajos, que se comen. Y la gente no tiene temor de Dios. Hay mucha gente que no conoce la palabra de Dios, que no lee la Biblia.
y muchas veces comen de esos animales porque no tienen conocimiento en la palabra de Dios. Pero aún así hay personas que leen la palabra de Dios, tienen conocimiento de Dios y desobedecen a Dios y no temen a Dios. Inclusive hay personas, y está en la Biblia, que por todo lo que comamos demos gracias a Dios, y que podemos comer todo mientras demos gracias a Dios. Pero hay una cosa: Dios puso leyes, y esas leyes son para obedecerlas, no son para tenerlas guardadas, no son para que las leamos y digamos, ah, qué bonita palabra, ah, qué bonita ley. Son para obedecerlas, para temer a Dios, para hacer la voluntad de Dios, para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos por Dios, para que Dios nos prospere. Así como prosperó a Daniel, así nos puede prosperar a nosotros. Cuando le pidamos, cuando le hablemos, cuando le pidamos que nos revele un sueño, cuando estemos en un apuro, cuando estén a punto de matarnos, que nos metan a un foso de los leones, que nos metan en una cárcel, que estén a punto de fusilarnos, que estemos a punto de chocar, o que caiga un cometa y venga hacia nosotros. Dios nos libra del mal cuando lo obedecemos, cuando le tememos, cuando guardamos sus leyes y sus mandamientos. Levítico capítulo 11. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, esa abominación no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Aquí viene lo bueno: de todo animal que se arrastra sobre la tierra, víboras, cocodrilos, caimanes, lagartos, lagartijas, todos esos animales son inmundos, son animales prohibidos por Dios. Aún las víboras, hay personas que se las comen. Vamos a leer ahora lo más importante de la ley de los animales. ¿Qué dice Dios de la santidad? ¿Qué dice Dios? Si debemos ser como Dios, imitar a Dios, ser santos. Si debemos ser santos así como lo es Dios, no contaminarnos con los alimentos, con las cosas prohibidas. Vamos a leer la palabra de Dios. En Levítico 11, versículo 44, dice la palabra de Dios: porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y esta es la ley acerca de las bestias de las aves, de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Como ven, aquí Dios exige de que seamos santos así como Dios lo es, de que no nos contaminemos con los animales prohibidos, los animales inmundos, con aquellos animales que Dios dijo que no comiéramos de ellos. Hoy esta palabra no se obedece, esta palabra no se sigue, hay desobediencia. ¿Qué dijo Cristo acerca de la ley? Vamos a leer lo que dijo Cristo. En Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como ven, la ley no está abrogada. Jesús no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Y dice la palabra de Dios que ni una jota ni una tilde de la ley pasará
hasta que este mundo se haya ido, hasta que todo haya pasado. Entonces la ley pasará. Pero mientras estemos aquí, mientras esté este mundo, mientras estemos nosotros, la ley permanece. Isaías capítulo 57. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Tremenda palabra de Dios. Dios habita en la santidad. Dios no habita en una persona que lo desobedece. No habita en una persona inmunda. No habita en una persona que come cerdo, que come liebres, que come conejos, que come camellos, que come mariscos, que come calamares. No habita en personas que comen insectos. No habita en personas que desobedecen a Dios. Aún hay más cosas para agradar a Dios, para andar en santidad. No solamente los animales, no solamente comer de los animales que dijo Dios. Está en uno, en nuestra persona, en obedecer a Dios, en guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, vestir adecuadamente, tener buen corazón, amar a Dios, amar a nuestro prójimo, no contaminarnos con el mundo, no contaminarnos con el pecado, no contaminarnos con las cosas que nos rodean. Debemos agradar a Dios, debemos ser santos, así como Jesús fue santo. Debemos imitar a Cristo, así como el apóstol Pablo imitó a Cristo. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo para lograr la santidad, para que Dios esté con nosotros, para que Dios habite con nosotros, para que Dios nos escuche, para que Dios nos dé los dones, para que Dios nos llene de su Espíritu Santo, para que podamos hacer milagros, para tener la vida eterna, para ganarnos el reino de los cielos. Esperamos que esta predicación haya sido de provecho, haya sido de bien, y sepas cómo agradar a Dios. También en la comida, en lo que ingerimos, estamos agradando a Dios. Si comemos lo que Dios estableció, agradamos a Dios. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.